Eh, Estamos jueves 16 de septiembre, arrancamos con nuestra plancha número 11, nuestro tema 11. Hoy vamos a hablar un poco de algo que es sumamente importante en los temas de graficación y es el trabajo de luz y de sombra. ¿Sí? Para ustedes, ¿qué es la luz y para ustedes, qué es la sombra? ¿Qué me cuenta? ¿Alguien que se le ocurra algo? Opinen, chicos. Abierto el micrófono. Luz, claro, oscuro, negro. ¿Para ti es lo claro, lo oscuro, lo negro? Sí. Lo que tenga energía y lo que no tenga energía, algo así. Bueno, también podría denominarse, sí. En cierta medida puede estar relacionado a la energía, sí. Especialmente la lumínica, ¿no? Bueno, es un concepto que, pues, del cual todos sabemos, sin embargo, al momento de explicarlo es un poco raro, pero sí, en cierta forma de decirlo, es como algo que nos permite identificar ciertos volúmenes. ¿Sí es verdad? Porque, por ejemplo, con los trabajos que normalmente hemos hecho, los percibimos más que todo como objetos planos, pero pero si le agregáramos sombra en bueno, iluminación y sombras en ciertas partes, podrían obtener la ilusión de tener volumen. Exactamente. Y allá vamos, precisamente. Entonces, sin luz, sin la luz, se puede decir que no existe nada. O sea, si no hay luz, no existe nada. Y es lo que pasa cuando estamos en nuestro cuarto y apagamos la luz. Todo desaparece, ¿no? ¿Sí? Entonces, se puede decir que la luz es sumamente importante para generar en los objetos esa acción de volumen que es planteada principalmente por lo que se denomina las sombras. O sea, la luz es el generador de las sombras. Si no existiese luz, no podrían existir sombras, ¿vale? Entonces, siempre la luz va a ser el elemento que va a instaurar ese orden y es el que va a permitir que las cosas existan en un gráfico, en un plano. Si yo no trabajo bien el manejo de la luz y de la sombra, así mi trabajo sea plano, simplemente bidimensional, si yo no trabajo con la luz y con la sombra, pues voy a tener un problema, porque la luz y la sombra es la que determina el contraste y es el que determina realmente que uno pueda identificar algo, ¿no? Ya sea en el plano físico o ya sea en el plano visual, ¿sí? O sea, gracias a la luz que genera las sombras es que yo puedo hacer una identificación mucho más asertiva de lo que puede llegar a ser un elemento gráfico y en este caso, pues, aplicado a los otros, sería un diseño. Entonces siempre tenemos que tener eso claro, ¿no? Todos los cuerpos tienen un volumen y una forma, o sea, todos los cuerpos tienen eso, ¿no? Y la percibimos gracias a la sombra que se genera a partir de la luz. Por todas partes hay luz, por todas partes hay sombra, ya sea donde vayamos o miremos, existe en cantidades bajas o cantidades altas, siempre va a existir. Y siempre nos vamos a encontrar con esos elementos, ¿no? En nuestras composiciones, o sea, va a ser algo natural en nuestro trabajo. Y no solamente sucede en el plano bidimensional, sino que yo lo puedo aplicar a un trabajo que tenga que ver con acciones tridimensionales, ¿no? Lo puedo aplicar en trabajos que tengan que ver con ejercicios de video, por ejemplo, o de animación. O sea, siempre esa tendencia y esa acción del dominar la luz y dominar la sombra es importante conocerlo y más si somos diseñadores para poder crear universos, para poder crear espacios y para poder crear todos esos mundos que a veces se nos ocurren. Tener un dominio de ellos nos permite hacer un trabajo óptimo gráfico, un trabajo acertado
y un trabajo que puede llegar mucho más al público. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y como les digo, no solamente se usa en diseño, sino que se usa en todas las disciplinas que tengan que ver con asuntos gráficos, pintura, escultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos ligándonos, ¿no? A esa acción y a esa importancia. Sin embargo, muy pocas veces nos hemos detenido a observarlas y a ver cómo es que funcionan, ¿no? O sea, muchas veces lo que decía ahora nuestro compañero, pues, es algo que está ahí siempre latente, pero muchas veces no nos fijamos, ¿no? Cómo es que funciona. Entonces, es importante que el día de hoy captemos eso y lo tratemos de aplicar en nuestro ejercicio y en nuestros próximos trabajos. No solamente la luz se usa para cuestiones, como les digo, bidimensionales, sino que se aplica en muchos ejercicios. Entonces, en animación, por ejemplo, hace parte importante. En los videojuegos aparece muchísimo. E incluso en el cine es sumamente interesante el uso de la luz y de la sombra. Ustedes se vieron una película que se llamaba Renacido, que es con este man de Brad Pitt que lo ataca un oso. ¿Sí se acuerdan de la película o no? Es con Leonardo DiCaprio. Ah, ay, perdón, sí. Leonardo DiCaprio. Me equivoqué, sí tienes razón. Con Leonardo Sí, DiCaprio. sí. ¿Sí se la vieron? Ajá, sí, señor. Bueno, esa película, por ejemplo, esta película es muy interesante porque esa película, ustedes pueden creer que la hicieron sin ningún bombillo, sin ningún foco, sin ninguna lámpara. Solo la hicieron con luz natural. ¿Se imaginan lo complicado que es poder hacer eso? O sea, filmar una película sin siquiera prender una bombilla. Demasiado arriesgados, ¿no? Lo que hicieron eso. Incluso ellos se ganaron, ¿no? Muchos premios precisamente por eso. Y ahí por fin sí se ganó el Oscar. Exactamente. Y ellos tuvieron ahí mucho trabajo de fotografía. Por ejemplo, los fotógrafos, ellos son expertos en usar la luz y en usar la sombra. O sea, ellos saben mucho de eso y por eso es que hacen muy buen trabajo visual a partir de capturar fotos. Y esa película la hicieron así, o sea, se hizo toda utilizando la luz del día, utilizando el sol, utilizando la tarde, utilizando las fogatas, etcétera, etcétera. Todo se filmó de esa forma. Eso hacía que el trabajo fuera mucho más exigente para los actores, porque no existían tantas posibilidades de cortar, ¿no? Los trabajos se tenían que hacer muy, muy precisos. Y cuando hacemos diseño, pues la luz y la sombra pues hace parte importante de eso. Entonces, la luz, sin sombrear, ¿sí? No podemos entender exactamente cómo puede llegar a ser un objeto. O sea, si uno no hace un trabajo de sombra, realmente no entiende muy bien cómo puede llegar a ser algo, ¿sí? Pero con los efectos de luz y de sombra nos podemos permitir entender cómo podría verse él en un plano real y cómo podría incluso integrársele una acción de expresión mucho más fuerte. Entonces es importantísimo reconocer y utilizar. Las sombras son producidas por la luz, ya lo hemos dicho varias veces, y existen dos clases. ¿Cuáles son esas clases de sombra y de luz? Esas dos clases de luz que existen. Tenemos la natural y tenemos la artificial. La natural, para que no se vayan a perder ahí un poco, la natural solamente la determina el sol y la luna, nada más. Y ustedes me dirán, ¿y el fuego? Bueno, el fuego sí, pero el fuego no tiene esa connotación para determinarlo como una luz natural. Es una acción artificial, ¿sí? Es a baja escala, nace normalmente, nosotros lo podemos producir, ¿no? El fuego nosotros lo podemos hacer. Entonces entra en el campo de los artificiales. La luz natural siempre va a ser esas dos grandes bombillas que tenemos en nuestro mundo, que son el sol como primera instancia, que es el dominante mayor, y tenemos la luna en segunda instancia, que es el que puede determinar las iluminaciones en estados nocturnos.
dependiendo también de la temporada en la cual se encuentre la luna. O sea, no, la luna no siempre ilumina igual. Depende de si está en llena, si está en creciente, si está en naciente. O sea, siempre tenemos en cuenta eso. Y las artificiales, las luces artificiales están denominadas por la electricidad, el gas, el fuego, incluso hasta la pantalla de un dispositivo puede generar una luz artificial. ¿Existen diferencias entre ellas? ¿En qué sentido? Pues ya sabemos, una es el sol y la luna, el otro son elementos pequeños. Eso quiere decir que varían en su manera de comportarse. ¿Y cómo así que varían en su manera de comportarse? Entonces les hago un ejemplo. Haga de cuenta que todos nosotros los que estamos aquí conversando, estuviésemos en el mismo salón, como si estuviésemos en la universidad, dentro del salón. Normalmente nuestra clase es en la tarde. 2 de la tarde, ¿no? Arrancamos. A esa hora, ¿dónde se encuentra el sol? ¿Quién sabe? Más o menos. No tiene que ser preciso, pero más o menos hacia dónde se orienta el sol a las 2 de la tarde o a las 4 o a las 5, que es que terminamos la clase. Estaría... No, estaría al Noroeste, occidente. ¿no? Ah, no, cierto, luego este es el occidente también, así que sí, tiene razón la compañera. Sí. Sí, estaría hacia el occidente para ser más precisos en nuestro caso, ¿no? Se podría decir que está tirando hacia las montañas nuestras de los Farallones, ¿sí? Que es la montaña más cerca que tenemos. Recuerden que Cali está tirada hacia la cordillera occidental. El sol iría hacia ese lado más o menos a esa hora. Entonces, si nosotros nos paráramos, por ejemplo, en la ICES, si estuviésemos ahí en clase y dijésemos, bueno, vamos a quitar, y pudiésemos tener la oportunidad con un control remoto de quitar el techo y las paredes de nuestro salón, ¿sí? Entonces sucedería algo como esto. Voy a hacer un dibujito. Ay, perdón, se me fue ahí. Vamos un dibujito y para que me lo vayan más o menos entendiendo. Entonces, digamos, este es el salón. Hagamos que este es el salón. ¿Sí? Vamos a hacer aquí, por ejemplo, un compañero. Hacemos otro compañero aquí. Hacemos a otro acá. Y hacemos a otro aquí. Nosotros tuvimos la oportunidad, ya pongamos otro aquí. Tuvimos la oportunidad de quitar el salón, las paredes y el techo. Entonces, si yo digo, bueno, el sol no está del lado de la espalda de este, sino que está al lado de este, que es donde está la cordillera occidental en este caso, el sol va a funcionar como una gran bombilla, o sea, va a ser una cosa gigante que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar lo grande que es. Como es tan grande, tan gigantesco, tan inmenso, tan poderoso, el sol a nosotros solo nos golpea una pequeña fracción de él. O sea, como él es gigantesco, 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 solo nos golpea una pequeña fracción de él. Eso quiere decir que la luz de esa parte que nos golpea viaja recto. ¿Sí? Al viajar recto, va a golpear todos los objetos del mismo lado. Bueno, ¿ven ese amarillo o le pongo otro color para que, pongámosle verde, Mapi, para que veamos bien? Si él golpea los objetos todos del mismo lado, entonces, ¿cómo creen ustedes que se deben crear las sombras? ¿Qué se imaginan? Hacia el lateral izquierdo inferior. Sí. ¿Y usted cree que la sombra de este cambia en ángulo con este otro? Sí. O sea, si yo hiciera esto, ¿usted cree que estaría bien si estoy hablando del sol? ¿Qué dicen? ¿Qué se les ocurre?
Yo digo que está mal, ¿Por qué crees que está mal? Cuéntanos. porque si viene desde la misma dirección y apunta en el mismo ángulo, debería dar igual, distinto que estuviera, el Eh, sol en ese caso debería estar hacia el frente. Exactamente, tienes toda la razón. Entonces, devolvámonos. Miren la importancia de leer esa parte, ¿no? Entonces, si usted sabe que la luz es recta, que golpea todos los objetos que están en el espacio de la misma forma, las sombras todas tienen que ser iguales. En dirección. ¿Pueden cambiar en tamaño? Claro, porque este señor de aquí puede ser más gordito, este puede ser más flaquito, este puede ser más alto, este puede ser más bajito. O sea, en ese sentido pueden cambiar. Pero la dirección tiene que ser igual. Entonces, si estamos haciendo, por ejemplo, un escenario y en nuestro escenario sabemos que ellos están en la azotea de un edificio y sabemos que en ese edificio están ellos, pero también tenemos unas maletas al lado de ellos. Esas maletas proyectan también hacia la misma dirección. A ese edificio, así sea mucho más grande que ellos, lo va a golpear la luz de la misma manera. ¿Sí? Entonces es algo que tenemos que tener claro cada que pensemos en iluminación. Existe la luz natural que está planteada a partir de un golpe general y unas acciones paralelas en la sombra. ¿Vamos claros hasta ahí o hay preguntas? Claros. ¿Sí? Claro. Listo, muy bien. Entonces borremos esto. Si estuviésemos hablando del mismo ejemplo, volvamos a hacer algún dibujito ahí similar. Este es el piso del salón. Ponemos al compañero 1, compañero 2, compañero 3, compañero 4. Resulta que estamos de noche y en ese caso la luz del sol no es tan importante, pero ellos están ahí sentados o están paraditos y justo para hacer más amena la velada, hacen un huequito y arman una fogata. Ya la luz no va a funcionar como ese sol gigantesco del cual solamente nos golpea una parte y por tanto la luz es recta. No, aquí ya no funciona esa idea. Aquí esta idea ya no va, sino que nos enfocamos en la fogata, que es el elemento de iluminación más importante de ese espacio. Y así como es la fogata, puede ser una bombilla o puede ser una pantalla de la computadora, etcétera, etcétera. Como este elemento es pequeño, entonces voy a hacer el ejemplo acá aparte. Esta es la fogata. Como este elemento es pequeño, él irradia la luz, irradia de esta forma. Él hace ese trabajo en la luz. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estuviese usando la lámpara, esta fogata, a este señor lo golpearía de frente. A este señor prácticamente no se vería la sombra porque está a contraluz. A este señor lo golpearía lateral y a este señor lo golpearía lateral. Eso quiere decir que las sombras cambian. Para este señor de la izquierda salen hacia acá, porque la luz está en el centro. Para el señor de la derecha, la sombra sale hacia acá. Para el señor de la parte baja, sale hacia la espalda. Y para el señor de acá, seguramente la sombra ni se va a ver porque él la va a tapar. Así funciona.
También depende de la altura, ¿sí? O sea, depende también de la posición de esto. Si yo pusiera, por ejemplo, aquí una piedrita al lado de esto, esta sombra también podría ser incluso hasta más larga, ¿no? ¿Sí? Si yo pusiese objetos en el techo, digamos que en el techo, esto está sucediendo en una especie de casa, por ejemplo. Entonces, esta luz de abajo golpearía aquí. ¿Sí? Entonces, miren que en este caso tenemos la idea de que la luz artificial siempre va a viajar, ¿sí? ¿Vale? De forma radial. Si nos devolvemos nuestro pensamiento, ¿qué es una radiación? Lo dijimos hace unas clases. ¿Qué es? ¿Quién se acuerda? Hola. ¿Qué es una radiación? Ustedes ya saben, ya lo hicieron. O estoy hablando solo. Cualquiera que quiera contarnos qué es una radiación puede hacerlo. Isabela Palma, ¿qué es una radiación? Dígame los 3 tipos de radiación que existen, por favor. Hola, Isabela Palma. Hola, profe. Te hice una pregunta, por favor. Em, Centrípeta, ¿Cuál es? Dime cada una. la centrípeta es la que, pues, como que se expande la figura a partir del centro. La centrífuga es que todas se unen en el centro, pues como con puntos de fuga. Y la concéntrica es... Ah, no, la concéntrica es la que se expande como la figura y la centrípeta es la que señala todas al centro. Sí. Y en todas hablamos siempre de una acción donde los elementos, ¿sí? Se puede decir que se dirigen o parten desde un foco, ¿no? Entonces, cuando hablamos en este caso de un foco, ese foco puede ser un bombillo, puede ser una fogata, como hicimos ahora, puede ser una vela, puede ser la pantalla del celular, etcétera, etcétera. Juan David, ¿iba a decir algo? Bueno, profe, era por si mi compañera le había sucedido algo para responder la pregunta de la Oh, centrífuga. listo. Muy bien, Juan David, muchas gracias por tu acción de querer colaborarnos. Muy bien. Listo, entonces ya sabemos que existen 2 grupos de luz, ¿sí? Sabemos que el más importante es la artificial, donde la luna en segunda instancia y en primera instancia el sol son los que dominan. Como son gigantes, nos golpean con una luz recta, perdón, y esa luz recta determina la angulación y la dirección de la sombra. Cuando hablamos de una luz artificial, pues ya estamos hablando de acciones más controlables, porque no estamos hablando de un astro extremadamente gigantesco, sino que estamos hablando de algo más dominante, más fácil de dominar. Y funciona como un foco o elemento de radiación donde la luz viaja hacia todas las direcciones. Eso se podría decir que es resumido lo que acabamos de hablar. ¿Vamos claros en esto o hay preguntas? Sí, profe, es que yo vi, no me acuerdo dónde, pero en una clase, no en una clase de esta, sino en otra, sobre que las sombras nunca se hacen con el color negro, sino se hace con colores que no sé cómo explicarlo, pero me dicen que
la pregunta es, ¿las sombras no se hacen con color negro, por así decirlo? ¿O con opacidad? Bueno, se puede decir que existe ya una variable entre el artista, lo que puede hacer. Sí, claro que hay que tener en cuenta el color del fondo siempre que vayamos a hacer una sombra. Ahora les voy a explicar y van a ver que no es tan complicado. Depende de algunos colores, se puede usar negro, depende de otros colores, no se usa negro. O sea, partiendo de ciertos colores. Por ejemplo, un amarillo no se le pueden hacer sombras negras, porque queda muy feo. Un verde también sufre mucho con sombras negras, aunque sí se le pueden aplicar en cierto punto. Pero normalmente el que más sufre con las sombras negras es el amarillo, podríamos decirlo, que hace como unos amarillos sucios. La otra cantidad de colores podría decir que lo aceptan hasta cierta medida. Pero ahorita les explico haciendo yo una acción visual para que lo entiendan mejor. Entonces me decían que vamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Ahora le respondemos en un rato a nuestro compañero respecto a las sombras. Bueno, sigamos. Entonces ya sabemos, luz natural, sabemos que existe la luz artificial y existen clases de sombras. Ahora vamos allá a contestarle a nuestro compañero. Cuando la luz da sobre un objeto, este objeto queda iluminado por la cara, y lo hicimos en el ejemplo de esos muñequitos chiquiticos, donde la luz golpea, ¿sí? Pero por el lado opuesto se genera o se produce lo que se denomina una sombra, o también se podría denominar penumbra, ¿sí? Y es lo que se llama a nivel técnico la sombra del propio objeto o la sombra propia. O sea, yo tengo un objeto tridimensional, el objeto mismo genera una sombra porque la luz golpea de un lado y queda bloqueada de ese lado, por tanto el lado siguiente se oscurece. Y es más o menos lo que pasa aquí con este jarrón. ¿Sí? Si yo lo tengo aquí, la luz desde este lado viaja, golpea este jarrón, la luz queda atrapada aquí. Esto de quedar atrapado acá se refleja al lado contrario, que sería toda esta parte, y es la que se denomina sombra propia. Este lado normalmente se denomina pues, la zona de luz o también el lado del brillo. En medio de estos dos, del 1 y del 2, queda algo que es donde la luz se puede decir que pasa rozando, o sea, la luz ya no pasa, ya no queda atrapada, sino que pasa rozando, y es el tercer estado, que es el que se denomina medios tonos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del objeto como tal, existen tres estados. Primero, luz. ¿Sí? Segundo, sombra propia. Y el tercero podría denominarse medio tono. Estos órdenes que yo le estoy dando aquí, usted los puede alterar, no importa si este pasa de primero o segundo, pero siempre trate de tener en cuenta esa claridad, ¿no? De cómo se determina. Entonces, la luz, la sombra y los medios tonos. Después de tener estos tres elementos, nace un cuarto elemento que se denomina sombra proyectada. Y es el que se genera, ¿vale? Cuando el objeto tiene una superficie cercana. O sea, si el objeto tiene una superficie donde la luz, la sombra se pueda proyectar, nace. Si yo en este caso, este elemento lo tuviese a 2000 metros sobre la faz de la Tierra, arriba, 2000 metros arriba, difícilmente podría haber una sombra de él. Si lo tuviese a 1 metro, seguramente esa sombra ya no estaría aquí pegada como está en este ejemplo, sino que aparecería por acá.
Entonces también depende, ¿no? De la posición del elemento y de la superficie donde se va a proyectar el elemento. Entonces, hay que tener claro también ese asunto cuando estamos hablando de producir sombras. Las luces, los medios tonos, las sombras propias. Y si hay una superficie cercana, aparece lo que se conoce como sombra proyectada. ¿Vamos claros hasta ahí? Yo igual ahora voy a explicarlo mejor con un dibujo. Pero ¿vamos claros hasta ahí o qué? Sí, señor. Listo. Cuando se genera proyección, pues aparecen estos elementos de los cuales hablo. También depende mucho la angulación. O sea, depende de la angulación. Yo puedo hacer que las sombras sean un poco más cortas o más largas. Por ejemplo, a las 4 de la tarde las sombras son muy largas, ¿sí? Y van hacia el lado del oriente, ¿no? En la mañana, tipo 8 de la mañana, las sombras son muy largas y van hacia el occidente, ¿sí? Pero al mediodía, ¿cómo son las sombras? ¿Alguna vez se han detenido a ver sus sombras al mediodía? Alejandra, ¿alguna vez has visto tu sombra Sí, señor. al mediodía? Alejandra Ordóñez, ¿has visto tu sombra al mediodía? ¿Alguna vez? ¿Sí está o no? No se puede ver, ¿cierto? Por la posición del sol. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves a esa hora? Pues se supone que ahí el sol está, digamos, 90 grados. Por tanto, es pequeñita, ¿no? Es una sombra. Entonces, sí, Es una sombra muy corta, ¿no? Realmente no es que se note mucho, no es que sea muy notoria, porque la posición del sol en ese momento, pues, como dice Alejandra, está justo encima de nosotros. Por tanto, se puede decir que la sombra se aplasta, ¿no? Queda debajo de nosotros. Mientras en las otras horas del día, la luz siempre se encuentra en una angulación. Y depende de la angulación, pues depende también la larga que puede ser la luz. Perdón, la sombra misma. Cuando se hace gráfica, especialmente hay que tener claro esto, que existen dos sombras que son muy importantes, ¿no? Que son las sombras proyectadas definidas y las sombras proyectadas difusas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Pues una que se ve muy clara la sombra, o sea, se define, es como si calcáramos exactamente el objeto sobre la superficie siguiente, ¿no? Es una acción donde la sombra es dura, así como están viendo el ejemplo del farol. ¿Cuándo se dan ese tipo de sombras? Cuando la luz es directa y es muy fuerte. Cuando la luz es directa y muy fuerte, se dan este tipo de sombras. ¿Sí? La que estamos viendo aquí. Las sombras proyectadas difusas se puede decir que son las más populares porque las sombras proyectadas difusas hacen que el elemento principal no pierda su jerarquía. Entonces se usa mucho en términos de diseño, de fotografía y de publicidad. Este tipo de sombra difusa, cuando hablo de difuso es que arranca fuerte y se va degradando, ¿sí? Es la más popular o es la que más usamos. ¿Por qué casi no se usa este tipo de sombras en graficación? Porque los dos objetos se puede decir que son iguales, casi, no quiere decir que no se use nunca, sino que se usa menos. Eso hace que normalmente los elementos sean iguales y los dos como que dominan al mismo tiempo. En las sombras difusas, el objeto que yo quiero que domine siempre va a ser el que se destaca y la sombra pasa a un segundo plano. Pero yo utilizo esos recursos a la hora de hacer un trabajo de sombras, ¿vale? Especialmente para nuestros ejercicios, si usted quiere que su trabajo se vea mayor armonía, use la de abajo, la que le recomiendo.
¿Alguna vez han visto en un estudio fotográfico las lámparas? ¿Ustedes han visto eso, chicos, o no? ¿Alguna vez han entrado a un estudio fotográfico o nunca lo han hecho? No, No, señor. profe. ¿Nunca han entrado? Bueno, por ejemplo, en un estudio fotográfico se usan unas cosas que se llaman, pues, claro, está las lámparas. Normalmente, pues, puede ser un foco, también puede ser varios focos. ¿Sí? Pero esas lámparas en un estudio fotográfico, si se le van a poner a alguien para tomarle la foto, digamos, que quieren llenar con luz todo este lado izquierdo, el lado derecho, perdón, entonces se genera una sombra de acá. Pero si ellos quieren usar, el fotógrafo quiere usar esa luz y quiere hacer que esa luz no quede tan fuerte, él usa algo que se llama las quimeras, que es una especie de membrana que se le pone a la lámpara. Eso hace que la lámpara ilumine, pero ilumine de una forma mucho más suave. Eso hace que estos elementos de aquí, estas luces, se hagan más delicadas y se hagan más bonitas. En un estudio fotográfico eso se utiliza porque las luces directas harían que él estuviese muy expuesto a la luz. Eso generaría unas sombras muy fuertes y generaría algo muy molesto tal vez para la foto. Entonces también hay que tener en cuenta, ¿no? Ese tipo de elementos. Bueno, sigamos avanzando y ya vamos a hacer un ejemplo gráfico para que usted lo entienda. Entonces, sabemos que existen los elementos de luz, sabemos que existen los medios tonos, sabemos que existen las sombras propias, sabemos que existe la sombra proyectada y hay uno nuevo, un elemento nuevo que no habíamos nombrado yo antes, que se denomina el famoso reflejo, que es esas luces que nacen de forma secundaria. ¿Cómo así que de forma secundaria? Son esas luces que nacen a partir de el golpe de la superficie, o sea, la luz viaja, golpea la superficie y esa luz se devuelve. ¿Alguna vez ustedes se han sentado en un mueble de algún color, como un mueble rojo, por ejemplo? ¿Alguna vez se han sentado en un mueble rojo o en un mueble verde? ¿Nunca lo han hecho? ¿Cómo se ve la piel cuando está cerca del mueble? ¿Cómo se ve? De un color similar al del mueble. Exactamente, de un color similar al del mueble. ¿Y por qué pasa eso? Porque la luz viaja, golpea en el mueble y se devuelve, ¿sí? Entonces genera lo que se llama un reflejo. Entonces ahora sí vamos a hablar, vamos a explicar cómo se puede construir una acción de sombra, que es importante tenerla en cuenta cuando estamos creando. Entonces voy a hacer un ejemplo en Photoshop, los voy a ilustrar. Les voy a proyectar para que lo entiendan. Denme un segundo. Bueno. Este es un ejemplo que esta mañana hice con mis otros alumnos, donde estamos haciendo un cartel para una gaseosa y ellos están trabajando construyendo una gaseosa, donde usan los conceptos de la sombra y de la luz. Ellos arrancaron, cuando hicieron este trabajo, arrancaron desde aquí. Desde la base de la forma, el croquis o el límite, ¿no? Cuando yo quiero pensar en iluminar, pues yo parto de esa idea. Entonces voy a usar este mismo archivo para contarles más o menos cómo funciona la acción de sombra. ¿Están viendo, chicos? ¿Sí? Señor. Bueno, entonces digamos que yo voy a dibujar. Voy a hacer una gráfica. Esto, digamos que es una naranja. Vamos a hacer una naranjita. ¿Sí? Voy a pintarla, inicialmente voy a pintarla con gris. Voy a pintarla con gris para mostrarles con un elemento neutro. Entonces, este es nuestro objeto. Este es el que voy a sombrear. Voy a ubicar la luz. Hagamos de cuenta que esta lámpara amarilla va a ser la luz.
Ustedes me ayudan. Si yo pongo la lámpara aquí, ¿hacia dónde se dirige la sombra? Ayúdenme, pues. Hacia la Derecha hacia el derecha. frente. Hacia la derecha. Muy bien. Si la pongo aquí, ¿hacia dónde se dirige la sombra? Hacia el Hacia frente. Debajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Abajo, ¿no es cierto? Si yo pongo la luz acá atrás, ¿hacia dónde se dirige la sombra? Hacia nosotros. Exacto. Si yo la pongo aquí, al lado contrario, ¿no? Entonces siempre hay que tener esa lógica. Cada que vayan a trabajar, tengan esa lógica. Ubiquen dónde quieren ustedes que se ilumine el trabajo. A pesar de yo saber dónde viene la sombra, yo recomiendo siempre empezar con de dónde viene la luz. Yo recomiendo que no pongan la luz primero. Yo recomiendo que primero, o sea, ustedes ponen la luz que va a ser este foco cuando quieren hacer el gráfico, ¿sí? Que ponen el foco. Pero no les recomiendo que empiecen poniendo la luz. Les recomiendo, en el objeto, me refiero a la luz en el objeto. No les recomiendo que pongan primero la luz, sino que empiecen con las sombras. Entonces, por ejemplo, si yo sé que esta luz viene acá, el brillo va a estar por aquí y la sombra va a estar acá abajo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo pararme aquí, voy a usar la sombra y voy a comenzar a hacer esto. Acabo de hacer, esto que acabo de hacer es lo que se denomina la sombra propia. ¿Por qué la hice redonda? Porque el objeto es circular. Estoy tratando de evocar una especie de esfera. Una vez haya hecho la sombra, pienso en la luz. Si yo sé que la luz viene desde acá, trabajo de esta manera. En este caso, tengo 3 elementos. ¿Cuáles son? Tengo sombra propia, tengo brillos o luz y tengo medio tono. ¿Listo? Habíamos dicho que la luz nace, ¿por qué? Porque la luz o el brillo nace porque esta luz de este foco queda atrapada en esta área. La luz se puede decir que continúa, roza el objeto y nace lo que se denomina el medio tono. Como la luz queda atrapada acá, se genera lo que se llama la sombra propia o la penumbra. Así que tener claro eso. Una vez hago las sombras propias y las luces o los brillos, tengo que determinar lo que se conoce como la sombra proyectada. En este caso, siempre tengan claro que la sombra proyectada se tiene que hacer más insinuante cuando está cerca del objeto. Ay, ojo que ahí la estoy embarrando. Más insinuante cuando está cerca del objeto. En la medida que me alejo, se va volviendo más difusa. Esta sombra, yo la podría manejar así como está, pero cuando se trata de elementos gráficos es mejor aplicar lo que yo explicaba ahora. Hacer que el elemento se vuelva mucho más
ligero para que no compita con el objeto principal. Aparte de la sombra proyectada, existe un nuevo elemento del cual no he hablado hoy, que se denomina la sombra de asentamiento, así la llamo yo. Y es la sombra que nace, y usted lo puede confirmar ahora viendo un objeto que esté sobre su mesa. Mire sobre, por ejemplo, si está en una mesa y usted ve que tiene una luz que entra, mire el objeto que está generando sombra sobre la mesa. Mire que hay una sombra como esta que estoy haciendo yo, y siempre va a encontrar usted una pequeña sombra mucho más fuerte, más pequeñita, no tiene que ser tan larga, que es la que aterriza el objeto a la superficie. ¿Listo? Tengo brillos, medios tonos, sombra propia, sombra proyectada, sombra de asentamiento. Y si la luz viajase y golpeara la superficie, hagamos de cuenta que aquí esto está puesto sobre una mesa, entonces hagamos una mesa. Simplemente hagamos como un horizonte. Si yo sé que la luz viaja, golpea sobre el piso, esa luz se devuelve y genera lo que llamamos nosotros el reflejo, que debe ser, en cierta medida, pues delicado. Esos son los elementos que yo tengo que tener claros cuando creo o planteo un gráfico. ¿Vamos claros o hay preguntas? Profe, una pregunta. En el último, en el reflejo que está en la parte como casi abajo, ¿es el reflejo de qué? Ese sí no Lo me... que explicaba yo ahora. Ya te hago unas rayas para que lo entiendas. Ok. O sea, por ejemplo, si él está puesto sobre una... Ah, se me olvidó decir eso para que lo Ah, ya, lo del sofá, que se devuelve la entiendas. luz. Exactamente. Entonces se me olvidó decir eso. Pero entonces hay que tener también claro esto que no lo dije. Esto que no lo dije. El reflejo existe. El reflejo existe mientras la superficie sea, en cierta medida, una superficie que sea iluminada en cierto sentido. ¿Cómo así que iluminada? Blanca, gris, amarilla, verde, etcétera, etcétera. Pero si es negra, no genera reflejo. ¿Sí? ¿Por qué no genera reflejo si es negra? O sea, si es clara de cualquier color, la luz viaja. Espérate, yo hago aquí con un colorcito que no lo hice. La luz viaja, golpea en el piso, rebota y crea esto. ¿Sí? Pues ahí se crea el reflejo. Si la luz, si la base no fuera realmente así clara como la hice yo, sino que fuese oscurísima, ya no se genera reflejo. ¿Por qué no se genera reflejo? Porque la luz viaja, golpea y es absorbida. ¿Ustedes alguna vez sus papás no les han dicho, ¿y por qué se viste de negro con este solazo? ¿Nunca les han dicho eso? Sí, ¿Ustedes por qué creen que les dicen eso? Porque el porque negro absorbe el color o Da algo más así, calor ¿no? para la ropa negra. Exactamente. El color negro absorbe la luz. Porque el color negro absorbe la luz y si usted se pone a analizar, la luz siempre es ¿qué? Siempre termina en ¿qué sensación? La luz siempre termina en ¿qué sensación? Calidad. En calor, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo me visto de negro y salgo al sol, pues no reflejo nunca la luz, por tanto yo me cargo de esa energía del sol, ¿no? Y seguramente de ese calor. Entonces,
Por eso se generan reflejos, pero tienes que tener claro que para que un reflejo se genere, tiene que existir la posibilidad de que este fondo también sea brillante, ¿no? Si no es brillante, la luz sigue derecho y es absorbida. Por tanto, el reflejo desaparece. ¿Preguntas hasta ahí o cómo vamos? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, esto mismo que acabo de hacer yo aquí es aplicable a muchos objetos. Voy a mostrarles otra imagen para que entiendan la importancia de conocer y de aplicar esto. Denme un segundito. Abramos esta imagen para que la puedan analizar conmigo. Ya está bien. Esta imagen yo la hago con unos alumnos que tengo ya más avanzados, están como en sexto más o menos, ya con ellos hacemos un trabajo de postfotografía mucho más interesante, en el sentido de que se aplican, ¿no?, unos conceptos más avanzados, pero está basado en esos principios que estamos hablando hoy. Esta fue la imagen que se definió en ese ejercicio. Miren cómo está definido. Miren la importancia de las sombras, de la luz, de los elementos que se utilizan en este plano, ¿sí? Pero si yo comienzo a desglosar esto, miren cómo comienza a cambiar. Todo esto que estoy cambiando yo, que estoy quitando yo, es trabajo de iluminación y de sombra. Miren todo lo que voy quitando. Estoy quitando todas estas sombras que son vitales para poder hacer que esa imagen se vea chévere. Sin esto, no valdría la pena realmente el trabajo. Esto es un trabajo sin iluminar. ¿Vale? ¿Cómo estaba? Era esto. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan de la luz y de las sombras? ¿Sí son importantes o no? Uy, sí se nota bastante la diferencia. Claro, Esto, por ejemplo, es un trabajo que se llama un trabajo de postfotografía porque funciona a partir de haber tomado fotos, ¿sí? Y yo lo puedo hacer con fotos, pero también lo puedo hacer con ilustración. O sea, no solamente es aplicable. Y así como lo estoy haciendo aquí con esta imagen, esto yo lo puedo aplicar a un video de animación, lo puedo aplicar a un videojuego. O sea, todos estos recursos, entonces eso también les da una idea a ustedes de entender todo el trabajo que conlleva una producción visual, ¿no? Muchas veces cree que hacer algo visual es muy fácil y no. Todo está basado a partir de unos principios muy profesionales que nos permiten a nosotros crear esas armonías, ¿sí? Entre más trabajo se haga, mucha más armonía va a haber.
Por eso es que esas producciones que uno muchas veces se queda como loco, uno dice, wow, pero eso ¿por qué cuesta tanto? ¿Alguna vez han escuchado los presupuestos de las películas de Marvel o no? Se gastaron, No, pero supongo que debe ser mucho dinero. sí, normalmente dicen, Los bueno, efectos pues, especiales. exactamente, porque los efectos especiales son todo esto que les mostré ahora, pero a una escala absolutamente mayor, ¿no? En este caso solamente estamos hablando de una imagen. Entonces, esto es vital para nuestro ejercicio, conocer, ¿sí? Y encontrar la importancia del trabajo de la luz y de la sombra, ¿sí? Para lo que viene ahora, que es nuestro ejercicio. Bueno, muy bien. Entonces, quedamos súper claros de la importancia de la sombra y de cómo funciona, ¿no? La luz y la sombra. Si hay alguien que Sí, todavía señor. tiene dudas, lo puede volver a preguntar y con mucho gusto se les explica. Entonces, como yo creo que ya lo hicieron, entonces, perfecto, podemos pasar a la otra instancia. Desde siempre, el hombre ha sido pues, un humano egocéntrico. Desde siempre el hombre ha sido egocéntrico. ¿Sí? El hombre siempre ha tratado de que todo gire alrededor de él. Y eso ha permitido también que exista algo que se determina en el mundo del arte como el retrato. ¿Sí? Se puede decir que es la pieza artística más popular, el retrato. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de decir yo, ¿no? Somos egocéntricos, nos encanta aparecer en estampas. Hay gente que se toma fotos y las sube a las redes sociales y son felices, ¿no? Que les monten sus fotos y que la gente les dé sus likes y todo el asunto, ¿no? Entonces, se podría decir que es la expresión más moderna que existe del trabajo con el retrato. Y me imagino que ustedes se tomaron el retrato. ¿Lo hicieron o no? Sí. Sí, señor. Bueno, espero que se hayan divertido también haciendo ese retrato. Por ejemplo, la foto de la cédula. No, eso no quiero. Hayan hecho unas fotos al menos más chéveres, ¿no? Pueden sí salir sonriendo, pueden salir de frente, de lado, como quieran, pero pues que no se vean tan formales. El retrato, entonces, ya sabemos que es la expresión del arte más popular que existe. Ha aparecido por muchísimos años en monedas antiguas, en pinturas, en altorrelieves, en frescos. Todas las posibilidades artísticas yo creo que nos han hecho un retrato y nos han mostrado un retrato del hombre en sus diferentes momentos de la historia. ¿Sí? Pero ¿qué es el retrato en sí? El retrato es una pintura o efigie, principalmente de una persona, ya lo acabamos de decir. Pero también se entiende como retrato la descripción o el carácter, ¿sí? Ya sean cualidades físicas o morales de las personas. Yo en este caso, en esta diapositiva, tengo un retrato que es absolutamente importante en la historia del arte y es la Marilyn Monroe de Andy Warhol. ¿Han escuchado de Andy Warhol alguna vez? No, señor, pero el cuadro sí lo he visto en varias ocasiones. Bueno, Andy Warhol se puede decir que es la estrella más grande que existe de un periodo del arte que se llama el pop art. Él fue inicialmente un publicista que se convirtió en artista. Y él lo que hizo fue, con otros amigos, hacer que las cosas cotidianas se volvieran artes, porque en ese momento se podría decir que el arte era casi inasequible. O sea, la gente normal o la gente común o la gente de los estratos, ellas fuesen obreros, media clase, no tenían acceso al arte como tal. O sea, el arte resultaba como una cosa rara, extraña. O sea, no había forma de acceder a él. Y estos señores se inventaron algo que se llamaba el pop art,
Y ellos comenzaron a crear obras a partir de copias de cosas. Entonces ellos decían, bueno, ¿por qué la gaseosa que yo me tomo no puede ser una obra de arte? Y armaban una pintura con la Coca-Cola, por ejemplo. Y no necesariamente una pintura, hacían copias de ella y las vendían firmadas y numeradas. Hicieron un boom en ese momento porque cambiaron la concepción del arte y la gente entendió el arte, porque antes era casi una cosa que la gente no entendía, porque eran unas cosas raras, figuras extrañas, pero ellos le dijeron a la gente, el arte puede ser cualquier cosa. Y crearon todo ese boom de la graficación, de las copias y del uso de los iconos para crear sus obras. Este es uno de los retratos más famosos que él hizo en ese momento. Son unas serigrafías. La serigrafía es una especie de técnica con la que se imprimen las camisetas. Si no la conoce, busque, googlee y vea cómo es que se imprime una camiseta. Ellos hacían estos retratos usando esas técnicas de serigrafía. Y es uno de los retratos más importantes y por eso yo lo coloco aquí. Y me gusta mucho mostrárselos a ustedes porque me encanta la idea cromática que Andy Warhol utiliza. Y esto se los dejo aquí como referencia para que cuando me vayan a hacer el ejercicio, no me vayan a salir con que la piel de ustedes es color carne, color cremita, color chocolatico. No, a mí me gustaría que se jugaran un poco eso y me hicieran colores raros en el pelo, colores en la piel. O sea, como que busquen otras alternativas de cómo proyectarse ustedes. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces me gustaría que fueran más arriesgados a la hora de pensar cómo se pueden ver ustedes. Pues, si usted dice, no, yo me quiero ver azul, use los azules. Si se quiere ver verde, use los verdes. Verde con violeta y fucsia, lo puede hacer. O sea, no hay restricción en ese sentido. Lo que sí tiene que tener claro es que ese trabajo tiene que ser aplicado y conectado a lo que vimos antes. ¿Qué quiere decir lo que vimos antes? La utilización de la luz, la utilización de la sombra, la utilización de los medios tonos, ¿sí? Este retrato que yo monto aquí también en esta diapositiva es un retrato que seguramente han visto en sus vidas. Es el retrato que hizo Alberto Korda, un fotógrafo, y es el retrato del Che Guevara, Ernesto el Che Guevara, ¿no? El famoso insurgente de la Revolución Cubana. Este señor, esta fue la foto original que él tomó en ese momento. Miren que aparece incluso con otra persona al lado, al fondo hay unas plantas, y esta fue la foto que le hicieron a él. Esta foto fue determinante porque ayudó mucho a la propaganda, ¿no? A mostrarlo a él y a convertirlo prácticamente en un ícono. Y es muy interesante porque la foto comenzó a ser transformada a partir de contrastes, usos de luz, usos de sombra, y comenzó a ser desglosada hasta que se convirtió en una acción gráfica muy, muy potente a nivel mundial. La variación de la forma, miren que esto es una buena idea de la variación de la forma, miren cómo nace, cómo comienza a alterarse, cómo comienza a producirse en otros estados. ¿Y cómo van a trabajar ustedes? Ustedes hoy van a utilizar su retrato. Vamos primero a ver las fotos. Después de ver las fotos, vamos a abrirla en Illustrator. Las vamos a abrir en Illustrator. Las fotos. Ahora les explico cómo se hace. Después de abrirlas en Illustrator, van a comenzar a determinar los bloques o las áreas que determinan la foto. ¿Cómo así? El cabello es un área, la piel es otra área, la ropa es otra área. O sea, usted debe determinar cuáles áreas tiene su foto. Una vez tenga a las áreas determinadas, va a comenzar a buscar las sombras y las luces y va a comenzar a construirse hasta que tengamos su retrato ilustrado.
Esto fue un trabajo que se hizo hace muchos años para unos carteles de este famoso cantante de la música latina. Miren que incluso se le agregó algo que vimos la clase pasada. ¿Qué se le agregó aparte del color de la luz y de la sombra? ¿Qué se le agregó? ¿Qué alcanzan a ver? ¿Texturas? Texturas, exactamente. Yo puedo agregarle texturas a un trabajo, si así lo quiero. Entonces, ustedes hoy deben determinar ese juego de la luz y de la sombra. Deben utilizarla como recurso. Y aquí yo pongo unos ejemplos gráficos que nos sirven de inspiración. Esto es un trabajo que hizo Shepard. Él firma como Obey. Lo pueden también googlear. Búsquenlo como Obey. Y él hizo un trabajo muy interesante porque él diseñó este cartel que se volvió un icono de la política norteamericana. Esto fue cuando Obama ganó la presidencia y este fue un trabajo gráfico que él presentó y se volvió un icono, ¿no?, de la nación. Esto fue lo que él proyectó. Y si usted observa, vea que tenemos sombras, tenemos medios tonos, tenemos luces, ¿sí? Y con esos juegos se crea lo que se puede denominar como la acción de la gráfica en cierta medida volumétrica. Aquí monto una cantidad de ejemplos. ¿Por qué me gusta mostrar estos ejemplos? Porque la idea es que usted, aparte de hacer su retrato con el uso de la luz, de la sombra, también utilice términos o técnicas de los conceptos vistos antes. Si nos ponemos a ver este gráfico, claro está, se usó la luz y se usó la sombra, pero ¿qué cosas usted puede captar aquí de los conceptos que hemos visto en el curso? ¿Quién puede encontrarlos? Profe, radiación y textura. Radiación y textura. ¿Dónde está la radiación? En el sello que está atrás del personaje. Listo. ¿Qué tipo de radiación es? La que apunta al centro. ¿Cómo era? Con centrífuga. Centrífuga, ¿no? Que van Ahí amarradas. también hay anomalía, ¿no? ¿Dónde está la anomalía? Dime. Ahí en el pájaro como que se le está comiendo la cabeza, ¿no? Exactamente, es una anomalía. Muy bien. Hay simetría. ¿Dónde hay simetría? En la chaqueta Sí, pero hay una puede simetría haber, más fuerte. pues en el escudo de arriba a la derecha, ¿no? En el escudo, tanto de arriba a la derecha como en el escudo de la misma gorra, ¿no? Y también tenemos una simetría. Y en las medallas incluso. ¿Qué elementos gráficos tenemos en de lo que hemos visto en el curso? ¿Quién se atreve a contarme? Vamos a ver si empezamos a descifrar las cosas que hemos visto. Hay radiación. ¿Hay qué? Por ejemplo, radiación. ¿Dónde está Estoy la hablando de la radiación? chica a la izquierda. Sí, Las líneas que están ahí, como que son, creo que centrífuga también. sí, muy bien. ¿Qué otros elementos tenemos, aparte de radiación? Textura en el vestido. Textura. Repetición en la ropa. Sí. Y por ejemplo, la textura, ¿qué son? Son cosas que hemos visto en el curso. ¿Qué es la textura? ¿Qué tiene ahí? ¿Textura qué? Mecánica. Mecánica. Sí, una textura mecánica, porque seguramente nació de un sello o algo por el estilo. Incluso el mismo sello se puede denominar como módulo. También yo podría decir que hay concentración, ¿sí? Tenemos una zona de concentración de tipografía y una zona de concentración gráfica. En la segunda chica tenemos simetría, tenemos radiación, ¿sí? En que empiezan a aparecer conceptos vistos antes. En esta tenemos estructura, vean la estructura acá, está muy chévere, ¿no? La estructura. Tenemos el uso de la luz y de la sombra, ¿sí? Tenemos simetría. En este caso hay simetría, ¿de qué tipo? Bilateral.
bilateral y, aparte de bilateral, ¿qué? Parcial, porque no es completamente igual. Aproximada, exactamente. Muy bien, muy bien. E incluso anomalía, ¿no? Acá en el texto. En este otro tenemos textura, tenemos concentración. Sí, tenemos una acción gráfica aquí donde aparece el personaje, hay anomalía. Entonces miren que hay muchas maneras de poder usar la textura y aplicarla, ¿no?, a nuestros conceptos. Esos fueron unos trabajos de ilustración que hice yo para una exposición. ¿Sí? Miren todo el trabajo que tiene, la imagen. Listo. Entonces, perdón. Vamos a ver de qué se trata el ejercicio. Vamos a leerlo. Diseñar un autorretrato mediante rotoscopia. ¿Qué significa rotoscopia? Calcar la foto. Eso se llama rotoscopia. O sea, ustedes van a trabajar con una foto que trajeron. Ahora las vamos a ver, vamos a escogerlas. Vamos a escoger cuál de las dos fotos van a usar. Y con esa foto ustedes deben crear una ilustración, un autorretrato. Y ese autorretrato, ¿sí?, debe ser hecho a partir de rotoscopia y deben apreciarse al menos dos conceptos vistos en clases pasadas. Usted tiene que ponerle, si usted le están diciendo eso, entonces usted puede usar anomalía, puede usar concentración, puede usar gradación, puede usar similitud, etcétera, etcétera, etcétera. Definir el volumen del retrato mediante luces, mediotonos y sombras. ¿Sí? Podrán usarse solo 3 colores. Y pongo algo nuevo que no habíamos usado hasta ahora, que dice diferentes porcentajes del mismo. ¿A quién se le ocurre algo con este término que estoy poniendo yo aquí? ¿Qué creen que estoy diciendo cuando digo 3 colores, pero pueden usarse diferentes porcentajes del mismo? Diferente tono. Y los tonos, ¿no? Exactamente. Es decir, yo puedo escoger azul, pero puedo poner azul medio, azul oscuro, azul claro, ¿sí? O sea, yo puedo usar varios tipos de azul. Es lo que está pasando con la ilustración de ejemplo. Escojo violeta, pero tengo la posibilidad de usar diferentes violetas. Escojo amarillo, tengo la posibilidad de usar diferentes amarillos. ¿Claros respecto a ese término? Señor. Bueno, entonces en este caso lo pueden hacer. Y se puede decir que de ahora en adelante ya lo pueden hacer también. Este es un ejemplo de lo que yo normalmente hago cuando ilustro. Yo hago el trabajo gráfico, que puede ser un dibujo. Después de tener la parte gráfica, vean toda la imponencia y la importancia de lo que es la luz y de la sombra, todo lo que genera, ¿no? Que en cierta medida es un juego de gradaciones, pero con colores. Este es un buen ejemplo de un retrato, es un cartel que hicimos en unas máquinas antiguas de impresión. Este retrato lo hicimos para unos carteles y para un libro. Estos se hicieron para un festival de cine aquí en Cali. Estos se hicieron para Editorial Planeta, para unos libros de Andrés Caicedo. Esto lo hicimos también para un homenaje del Festival de Cine. Estos se hicieron para un grupo que se llama Procesos de Comunidades Negras en el Cauca, ¿sí? Ellos trabajan mucho por la dignidad de la población negra. Y estos carteles se hicieron especialmente para
Ellos eran tamaño pliego, muy bonitos. Y todos están diseñados bajo ese principio de la ilustración, del uso de la sombra y de la luz. Ejemplos de compañeros. Ustedes pueden incluso divertirse utilizando, miren que usan texturas, usan repeticiones, usan radiaciones, o sea, usen todos estos recursos para armar su ilustración de rostro. No quiero que solamente sea hacer la cara y ya. Quiero que le metan al cuento, se diviertan un poco, se identifiquen con ellas. Estos son todos trabajos de compañeros que han pasado por acá. En los ejemplos, miren que ellos también fueron limitados con el color, pero hicieron cosas muy bacanas. Listo. Vamos a ver fotos entonces. Voy a detener la grabación por un momento. Profe, una pregunta. Dígame. Es que yo tomé varias. ¿Con tapabocas? ¿Sí No, o no? sin ¿No? tapabocas. Ok. Tapabocas te quita mucha parte de expresión de la cara. Entonces voy a dejar de proyectar. Voy a pausar la grabación. Voy a pausar. Listo. Otra vez. Vuelvo a proyectar. Entonces, van a abrir Illustrator. Cuando abran Illustrator, ponen el tamaño que vamos a usar, que es centímetros y 41 por 31 por 41, ¿no? Vamos a hacer que se cree el espacio. Inmediatamente vamos a traer la foto. En este caso, la foto la toman y la pueden arrastrar dentro de este trabajo que van a hacer. Esperen que se me perdió la carpeta. Ya la tenía seleccionada y se me perdió. Dame un segundo, se me perdió otra vez la imagen. Un momentico. Entonces vamos a montar la foto. Les acabo de montar la foto del Diego. Voy a hacer un retrato de él. Usted va a montar su foto. Cuando monta la foto, lo primero que va a hacer es bajarle opacidad desde acá arriba. ¿Sí? Y una vez le baja opacidad, la va a bloquear para que no se le vaya a mover. ¿No? Después va a tomar la herramienta de pluma en otra capa, hace una capa nueva, y vamos a comenzar a determinar los sectores que tiene ese personaje. ¿Cuáles son los sectores? Tenemos cabello, tenemos piel, tenemos camiseta. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces eso es lo primero. Entonces empecemos con la parte de la cara. Para esto usen primero la línea sin fondo. Cualquier tipo de línea de color sirve por ahora. Y comiencen a sacar la forma principal de la piel del personaje.
Cuando usted vea que suceden este tipo de cosas del pelo y este asunto, no haga una línea, simplemente comience a jugar como creando una acción de irregularidad. Después de tener esto, hasta aquí, si usted ve que la cabeza viene así, ¿vale? Hágala por encima, no importa, hace esto. Como que determina esa parte. Igual aquí se me fueron las luces. Esto también, lo haces por afuera. Esto que acabo de hacer yo es el marco de lo que es la cabeza del man. ¿Sí? Puedo escoger un color. Entonces yo, como este man es de Argentina, voy a escoger un color. Primero comienzo con el tono medio. Voy a empezar con un color medio. Voy a escoger, por ejemplo, azules. Pero si hablo de colores medios, entonces tienen que ser más o menos de esta altura. Del espectro superior, por aquí. Y así mismo pueden ser violetas, así mismo pueden ser verdes, así mismo pueden ser amarillos, así mismo pueden ser rojos. ¿Listo? Entonces, los tonos medios pertenecen a este espectro que estoy rayando aquí. Como este man va a ser azul, voy a escoger uno de por acá. ¿Por qué no escojo los de acá? Porque tengo que usar brillos. ¿Por qué no escojo los de acá? Porque tengo que usar sombras. ¿Sí? Por eso escojo medios tonos. La línea la puedo quitar. Este elemento lo reservo. Le quito el ojo y hago otra capa. Después de tener eso, pienso ya en la forma del pelo. Entonces, otra vez línea, marco. Aquí ya puedo comenzar a jugar, sí, con las formas del pelo. Voy pensándolas, voy haciéndolas, si veo que hay un pelito aquí, lo hago bien. De todas maneras, ahora al final vamos a hacer unos detalles del pelo. Saco lo más importante, lo que yo alcance a percibir. Me voy por acá, saco los más gruesos, igual que como hice con la frente, los más importantes. Si hay unos diminutos, esos los puedo reservar y los hago al final. Pero voy sacando la forma principal de cómo sería la cabeza de Maradona en este caso. Para ustedes, pues sería su propio retrato. Van buscando las formas. Voy haciendo con mucho cuidado. En este caso, yo quiero que el pelo de este man sea oscuro, pero voy a arrancar con un azul oscuro. Entonces, en este caso, sí ya, pero no me meto acá. Cuando hablo de azul oscuro, hablo de estas zonas de aquí. Ya tengo el pelo, ya tengo la piel. Vamos a hacer ahora la parte de la camiseta. Otra capa. Acá abajo, como yo no quiero que él se salga de la plancha, sino que quede como flotante, yo puedo hacer esto. Puedo basarme en las arrugas, porque abajo voy a poner otra cosa. Entonces, yo puedo determinarlo de esta manera. Voy siguiendo la forma.
Cierro por aquí. Y en este caso voy a poner un azul suavecito. Si retiro la foto, ya tengo la base. ¿Listo? Usted aquí, por ejemplo, si usted ve estos errores que me quedaron inicialmente, usted puede arreglarlos, ¿no? Con la flecha blanca. Puede tocar, evite que le queden esos espacios feos. Haga corrección. Use la lupa siempre. Arregle donde usted vea que sea necesario. Me quedo aquí en la oreja. Ya hice el marco. Esto es lo que se llama el marco. Guardo. Guardo. Una vez guardo, estos elementos los dejo reservados y arranco una nueva capa. En esta capa me voy a fijar ya en los detalles más profundos que tiene la foto. ¿Cómo así los más profundos? Los más oscuros que tiene la foto. Comienzo a sacar, por ejemplo, las cejas. Para que las cejas queden bien, no hagan líneas rectas, hagan como acciones irregulares, más o menos como esto que estoy haciendo yo. Basándose en la foto que están viendo. Si de pronto usted ve que le puede subir opacidad a la foto para ver mejor, lo hace. Y sigue trabajando. Cuando vayan a hacer ojos, les recomiendo que marquen principalmente la línea superior. La línea inferior no la marquen tanto. Es decir, no la hagan toda. Profe, qué pena pregunta. Dime. De pronto no podemos como prescindir de algunos detalles como los ojos, por lo menos si solo hacemos la ceja. No. No, porque precisamente ese es el ejercicio. Pues lo único que les recomiendo es que hagan los ojos así como los estoy planteando yo. Línea superior, la línea inferior, traten de que sea lo menos, ¿sí? Esto lo llenamos. Busquemos acá. Este man está diciendo que lo más importante es lo más oscuro, ¿no? Entonces yo podría determinar la parte interna de los labios. Podría determinar este pequeño elemento que aparece aquí. Ahí ya empieza a verse, ¿no? Más o menos. ¿Sí? En este caso, siento que esta línea me quedó muy gruesa. La puedo ir corrigiendo un poco.
Ahí ya queda. ¿Puedo sacar otros detalles? Sí. Voy sacando las partes más oscuras que yo vaya notando de mi personaje. ¿Qué estoy haciendo yo en este ejercicio? Estoy repasando todo lo que hablé de luz, de sombra, de medios tonos. En este caso, este personaje, la luz la tiene casi encima, ¿no? Por eso es que tiene esas sombras marcadas de esa manera. Si yo veo que hacia afuera se vuelve más liviano, pues voy haciendo más suaves. No entro hasta allá, sino que voy determinando la zona más profunda que es esta, ¿no? ¿Sí? Si veo que esta está muy fuerte, le puedo bajar opacidad. Y aquí donde dice opacidad, pueden entrar y le pueden poner el modo multiplicar. Cuando le ponen el modo multiplicar, el color se suma al que está detrás. Desaparecer. Después de tener esta parte, ya comienzo a pensar en los medios tonos de la piel. Esta sombra la comienzo a marcar. Miren, aquí hay una sombra, entonces comienzo a mostrar la sombra. La sombra viene hasta aquí, sube por aquí, baja. La sombra se ve en esta ojera. La sombra se ve aquí, hago esto. Hay otra ojera por este lado. Y comienzo a ir sacando los detalles de luz, de medios tonos, de sombra. Aquí la nariz. Y voy buscando darle toda esa estructura que la foto misma me entrega. Busco acá. Profe, qué pena, es que me fui un momentico. ¿Ahora estás cogiendo los pedazos más claritos?
Estoy cogiendo las sombras medias. ¿Sí? Vuelvo acá. En este caso, si yo tengo este azul de base, pues entonces busco un azul un poquito más oscuro. ¿Ven que ya empieza a aparecer el mapa? ¿Sí? Si yo quiero, saco más. Vamos a sacar otro. Pues, ¿cuáles tengo? Tengo esta. Tengo esta. Saquemos más detalles. Y cada que quieran, hacen una capa diferente. O sea, usted no tiene que usar siempre la misma. Ahí. Es como ir identificando, ¿no? Es muy importante que estén ahí en la jugada. Bueno, y esta vaina, ¿cómo vamos mirándola? Es un trabajo de mucha observación. Ahí va quedando, ¿eh? ¿Puedo hacer más? Sí. Siempre usando la foto como elemento de respaldo. Entonces miren que yo usé estas sombras, pero usted puede sacar otras, que pueden ser un intermedio entre estas y la zona oscura. Entre más cuidado y más insista haciendo estas variables, mejor va a ser su plancha. Pero si usted llega y solo me hace que le hago la luz, que le hago las zonas oscuras y le hago las zonas claras y acabé, estoy seguro de que su plancha no va a ser tan chévere. Trate de insistir más con todos estos detalles de los medios tonos. O sea, no use solamente uno, use varios. Detallitos, donde sea que hay un detallito, lo hace. Empezamos con las oscuras, pasamos a las medianas, después hacemos otras un poco más fuertes y vamos generando cromáticamente un trabajo de gradación. Eso es lo que estamos haciendo en este caso. Todas estas que están aquí, las voy a pintar con un azul un poquito más profundo. Miren cómo empieza a verse ya este mapa. ¿Qué les parece? Muy chévere, profe. Muy bien. Si usted ya determinó la sombra, y miren que estoy usando solo azules, ¿no? Que es lo que precisamente el ejercicio también busca, que usted se limite cromáticamente. Pero puede usar las variables del tono. Si usted ya hizo todo lo que estaba determinado con luces, perdón, con sombras, los medios tonos ya están determinados. Ahora busque las luces. O sea, si ya tiene al MAM, ahora busque las luces. ¿Cuáles son las luces? Pues es toda esta área, miren. Para que la luz sea
bien lograda, no la haga al extremo, hágala un poco más reducida, como por aquí. O sea, si la línea de la luz está aquí, usted hágala un poco más reducida, no la haga del mismo porte. ¿Para qué? Para que le quede ese intervalo entre el medio tono y la luz. Por ejemplo, hago esto. Quiero hacerle una lucecita aquí. Chin, chin, chin. Yo veo que hay un brillito, lo hago. Los labios, miren que los labios tienen una lucecita aquí encima. Hacer esta lucecita chiquita del labio, lo voy a hacer. Pam, 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 pam. Otra aquí. Hagamos esta. Frente, ¿no? Las orejas. Ya cuando sean como muy chiquiticas, sí las haces un poquito más parecidas a lo que estás viendo. Cuando sean áreas más grandes, sí las haces a lo que te dije, ¿no? Un poco más cortas. Como les digo, entre más detalle va a ser mucho más efectivo su trabajo. Selecciono. Busco el azul. En este caso, me cambio a un azul más claro. ¿Cómo lo ven? ¿Difícil o fácil? Pues dedicarle tiempo, eso sí. Sí, Pero pero está buena, está interesante. Está bueno, está bastante bien. sí. Es una técnica muy chévere que uno usa. Cuando uno quiere hacer rotoscopia, uno trabaja con fotografías, por eso yo los puse a tomarse las fotos. En este caso yo usé una de Maradona simplemente como ejemplo, pero nos da la idea general de cómo lo puedo determinar. Una vez tengan el personaje ya logrado, ¿sí? Pues usted puede detallar cosas, ¿no? ¿Cómo así que detallar cosas? Por ejemplo, el pelo. Miren que el pelo tiene como unas onditas, unas cositas ahí como chéveres, ¿no? Usted puede simplemente abrir otra capa cerca al pelo, ¿vale? Y puede hacer los mechoncitos de la manera que les expliqué el otro día. No sé si yo creo que sí les expliqué. Puede terminar. Quiero que el pelo tenga espacios cortos, que son los que están pegados a la melena, y espacios delgados, que son los que se asoman afuera. Se puede hacer diferentes tamaños. No solo haga uno, haga unos dos, unas variables de ese mismo. ¿Sí?
Voy a esconder todo esto, que por ahora no lo necesito. Hice una capa nueva, ¿dónde quedó? Aquí está. Entonces, con esa capa nueva, voy a la herramienta de pinceles. Y comienzo. Pincel 1. Pincel de arte, ok. Ya quedó aquí. Pincel 2. Pincel de arte, ok. Pincel 3. Ahí no, me equivoqué. Listo, ya tengo los 3. Entonces, ya ahora comienzo. Si tengo este bloque, usted le puede bajar opacidad para ver más o menos qué es lo que lleva hecho. Entonces, bájele opacidad simplemente como para enrutarse. Lo bloquea para que no le pegue problema. Y en esta capa usted ya determina. Y dice, bueno, voy a empezar haciendo algunos mechones grandes. Voy a empezar con los grandes. Busque las direcciones del pelo, hacia dónde se dirige, y así mismo usted hace. Listo. Ay, ojo que aquí me equivoqué. ¿Me equivoqué en qué sentido? Que estoy trabajando con una capa muy opaca. Voy a volverme, perdón. Me equivoqué ahí. Voy a hacer otra capa mejor para no tener problemas. Esta. La del pelo la dejo allí, pero con seguro. Ahora sí vuelvo con mi pincel. Entonces arranco con los más gruesos si quiero. Pero ¿por qué me da con esta opción opacidad? Ah, porque está con opacidad. Entonces, hago esto, hago este mechón, hago este si quiero. Hago aquí. Donde yo vea que puedo hacer algunos pelos volando, lo puedo hacer. Primero empiezo con los grandes. Ya cuando tengo los grandes, me paso a uno mediano y comienzo a detallar. Donde yo considere que sea necesario. Siguiendo las formas de la melena de Maradona. Después me paso al pequeño y ya detallo. Hago detallitos. Cuando ya termine de hacer eso, selecciona todas esas líneas. Dando clic simplemente, como todas están en una capa, da clic aquí al lado del círculo. La selección. Y es importante que se venga acá donde dice objeto, trazado, contornear trazado. ¿Para qué? Para que las líneas dejen de ser línea y se conviertan en forma. Al convertirse en forma, ya las puedo cambiar de color a mi gusto. Miren que logro algunos detalles de efectos que no había podido hacer antes porque era muy difícil, ¿no? Como lograr esta acción acá del pelo. Pero de esa manera yo puedo ir replicando, ¿no? Esas intenciones, ¿sí? No es necesario hacerle a todo, háganle estos detalles, especialmente donde el cabello como que más se alborota. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién es el compañero que tiene la barba? Que me gustó esa foto, que está como con los colmillos, ¿quién es? Yo, profe. Bueno, vos, por ejemplo, puedes usar esa técnica para darte algunos detalles en la barba. O sea, no tienes que hacerla toda así, pero algunos detalles que tú veas que de pronto se pueden alborotar, usa la técnica del pincel. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces miren que yo ya tengo este man, entonces vamos a completar el juego. Profe, ¿puede repetir los pasos para convertir las líneas a forma? Ah, ya, entonces mira, volvámonos.
Ahí, aquí están en línea. Entonces, No, sería más que todo a la opción en la barra de arriba del Illustrator. listo, entonces aquí. Entonces, mira, tienes, bueno, pues hagámoslo ya con esto que tengo. Archivo. Que aquí me embolaste. Ahí está. Entonces, son líneas, ¿ves? Entonces, como son líneas y yo quiero en algún momento poderlas controlar y cambiarles color y todo el asunto, entonces simplemente te paras en la capa que hiciste todas las líneas, seleccionas aquí al lado del círculo, aquí al ladito, tocas. Bueno, eso hace que todas las líneas se seleccionen al mismo tiempo. Cuando se seleccionan al mismo tiempo, vienes arriba donde dice objeto, buscas la opción de trazado y le pones contornear trazado. Cuando le das esa opción, él ya pierde la idea de ser línea, se convierte en forma. Al convertirse en forma, yo ya le puedo poner el color que yo quiera, lo puedo controlar más fácil. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Entonces, eso sería. Vamos a subirle opacidad a este para que ya nos quede la cabeza oscura. Ahí, por ejemplo. ¿Sí? Digamos que yo puedo hacer eso. Ahora vamos a centrarnos en la camiseta. Encima de la camiseta hago otra capa. Y ahora voy a buscar los tonos más claros que tiene la camiseta. Hago este de aquí. Y voy. Selecciono. En este caso voy a ponerle un azul clarito. Ahora voy a buscar los tonos que pueden ser más oscuritos. Es otra capa. Los que van a detallar. Saco los detalles. Eso es lo que me va a determinar el detalle de la camiseta. Saco las arruguitas. Que yo note que sean necesarias, las hago. La voy marcando. Selecciono. ¿Sí? Muchas veces uno también puede usar esta técnica que estoy usando yo acá, que es cuando ya tenga un color, y a mí me gusta el color, pero no quiero cambiarlo, usted puede usar esta opción. Bájele la opacidad para que deje ver como ligeras transparencias, ¿no? También. Ya una vez termino todo esto, pues yo ya puedo
seleccionar, agrupar, comando G. Ya puedo manipular, puedo ubicar, quiero que vaya. La foto, si usted ya ve que no es necesaria, la desecha. Y ahora ya se enciende con el fondo. Profe, ¿usted qué recomienda? Por ejemplo, en la mía, que era lo de buscado y todo eso, empezar haciendo el fondo y ya cuando lo tenga, pues hacer pues la persona, o primero la persona y después el fondo. No, primero siempre hagan la persona porque la persona es la que va a marcar los ritmos de todo lo otro. Usted Listo. nunca comience una composición con el personaje principal ausente. O sea, lo primero que se debe poner siempre es el personaje principal. Y después de él, usted ya organiza cómo quiere las cosas. Listo. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya quedó Maradona. Espero les haya gustado el ejercicio. Te quedó genial, profe. Basándonos en una foto. Y esto, algo así como esto es que quiero que ustedes me traigan, me manden ese día a su plancha, ¿no? Ustedes me muestren y me digan, vea Carrillo, esta es mi plancha. Me divertí bastante, esto fue lo que logré. Miren que usé muy pocos colores y aún así hice un trabajo bastante interesante de volumen. Entonces, espero les haya parecido interesante y lo apliquen a su trabajo. Gracias, profe. ¿Preguntas? Profe, en esta plancha no tenemos que hacer como el marco de las planchas Sí, normales, claro. como la plantilla. Claro, lo tienes que hacer. Lo que pasa es que yo aquí trabajé de 31 por 41, pero esto cuando ya lo termines lo tienes que poner en el marco de siempre. Listo. Listo, dale. ¿Preguntas antes de irnos? Profesora, que yo puedo cambiar la foto, te la puedo... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Será? ¿Te puedo mostrar otra? ¿Será que puedo cambiar la foto? Hágale. Entonces dejemos hasta ahí. Cambié toda la composición del color y aún así sigue siendo el personaje, ¿no? Usted puede hacer lo mismo. Diviértase con esas mezclas. Pero tenga en cuenta el manejo del contraste. ¿Más preguntas? Chicos. ¿Quedan claros, No, profe, clarísimos? yo no. Bueno, entonces si quedan claros, clarísimos, nos vemos entonces. Que estén muy bien, trabajen esta plancha. No me tienen que mostrar bocetos del fondo, eso ya se los dejo a ustedes. Yo con la foto ya entiendo que van a hacer una muy buena foto. Pero procure, por favor, que el elemento dominante de la plancha sea usted. Los otros elementos son secundarios y esos elementos que estén relacionados con temas vistos en el curso con anterioridad. Muchas gracias, nos vemos. Profe, esta plancha queda para el próximo jueves, ¿verdad? Sí, señor. Ok, gracias. Chao, pues. Muchas gracias, profe. Chao, Profe, profe. gracias. Profe, hasta luego. Profe.